Buenos días, amado. Le bendigo. Un día extraordinario. Día lunes, inicio de semana, inicio de bendiciones. Es maravilloso lo que está pasando en nuestra vida, amado. Es maravilloso porque todos los días podemos crecer, podemos revisar, podemos discernir. Estuve revisando los análisis y yo digo, wow, qué profundidad. Definitivamente, cuando tú ves una película, sea cual sea, pues, el cristal que tú tienes adentro es lo que va a definir lo que tú aprendes. Por eso tenemos que cuidar el cristal, por eso tenemos que profundizar, por eso tenemos que trabajar en la inteligencia, en el discernimiento, porque eso significa que puedes profundizar y puedes mejorar el aprendizaje. Y si mejora el aprendizaje, todo está solucionado, porque los problemas no existen. Lo que existe es la incapacidad para resolverlo, el desconocimiento. Dice la palabra que mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, realmente los problemas que nosotros vemos grandes no existen. Es sencillamente que no tenemos la capacidad de resolverlo. Ahora, cuando nosotros entendemos este principio y hay un problema, yo sencillamente me preparo para ese problema. Y si vamos más allá, atendemos las instrucciones de Dios en nuestro Señor, entonces hacemos como Él dice, ¿verdad? Que hace la hormiga, que en tiempo de verano está trabajando para el invierno y en tiempo de invierno trabaja para el verano. Quiere decir que no paramos, no nos detenemos, ¿ves? Y en vez de que, o sea, cuando viene el problema me preparo, siempre estoy preparado para lo que salga, como la mujer virtuosa, la que se ríe de lo porvenir. Amén, amados. Están aquí, están medio dormidos, están despiertos. Amén, pastor, Dios te bendiga. Amén, amén, buenos días. Buenos días. Amén, gloria a Dios. Entonces, vemos una película como El Guerrero Pacífico, que entre muchas cosas, hace muchas cosas que no son bíblicas, pues, que no son cristianas, pero como yo le decía, tomen lo bueno y desechen lo malo. Tenemos que aprender eso, como dice el apóstol Pablo. Y la mayoría, pues, tomó lo bueno, ¿verdad? Sacar la basura de la mente. Trabajar, yo digo que todos llegamos así, o la mayoría, pues llegamos así como ese muchacho, con aquella altivez, con aquella arrogancia, sin saber lo que estamos haciendo. Y después en el camino el Señor pues nos canaliza, por llamarlo de una manera, o nos disipula. Entonces aquella arrogancia pues se mitiga y da paso a la humildad y que muchas veces, y es el mensaje de la película, el mensaje central, es que las cosas que nos suceden son el entrenamiento. O sea, ese es tu entrenamiento. Yo les he contado como hace unos 8 años yo estaba muriéndome en un lugar con un fracaso matrimonial y yo creía que ese era mi final. No, ese era mi momento de entrenamiento para lo que venía después. Muchas veces vemos los problemas, oye, más grandes de lo que son. Creemos que es el final, creemos que todo se acabó y realmente ahí es cuando comienza todo. Es el trampolín que Dios nos envía o que Dios permite para impulsarnos al siguiente nivel. Bueno, quiero escucharlo de ustedes, su experiencia de la película y sobre todo cómo lo relacionaron con ustedes. Por ejemplo, la basura en la mente, oye, yo me la paso así y tal, porque tenemos que relacionarlo con nosotros para que pueda haber un efecto. Cuénteme. Bueno, de verdad que, como usted dice, pues uno llega con altivez
Eh, Muchas veces cuando llegamos a la iglesia o llegamos a los caminos de Dios, este, se- traemos mucha basura, muchas cosas que no están bien, pues no están correctas. Y, desaprender o cambiar eso es algo que te va llevando a morir. Y como en la película, pues que él este, fue cambiando y fue dando paso a la humildad, eh, fue viviendo, fue sufriendo. eh, Cuando quedó solo otra vez, que no, eh, por lo menos le retiró el entrenamiento. Y cuando tuvo el accidente, toda la depresión, la situación que vivió, eso lo pasa a uno cuando uno está cambiando y sufre y hasta te sientes en un momento que quieres abandonar, quieres dejar todo porque no estás acostumbrado a, a, a morir, a cambiar todo lo que, y a dejar de hacer lo que eres para comenzar lo nuevo, para cuando empiezas a abandonar toda esa basura, a sacar toda esa basura, es como que sientes que te estás desprendiendo de algo que te está haciendo daño, que te está haciendo sufrir, cambiar todo eso, pero al final es dando paso a lo nuevo, a la verdadera transformación donde tú empiezas a vivir y a cambiar y a darte cuenta que mejoras como persona y te da más felicidad y tu vida empieza a mejorar pero como no sabes, no tienes el conocimiento, no te das cuenta eh, hacia dónde vas, es algo que te hace sentir con temor porque no sabes este, hacia dónde te está llevando Dios. Y bueno, eso es algo que me identifico con la película. Amén. Buenos días. Bueno, Buenos yo días. pienso, buenos días. Yo pienso que todavía estoy aquí aprendiendo en este entrenamiento a sacar esa basura de mi mente. Pienso que todavía no he logrado ese 100% como lo logró Dan, porque al principio su vida estaba totalmente vacía, desordenada, como comenzamos todos, pero después del accidente él comenzó a ordenar su pensamiento y su mente y, y cuando él le muestra a Sócrates su pierna, que tenía un clavo y él se limitó allí de que no podía, bueno, el mentor, el guía, comenzó a ayudar. Lo veo así como usted para conmigo en este tiempo, ¿no? Y entonces yo me veía reflejada allí, ¿no? Porque yo tengo una prótesis que está desprendida. La pierna se me ha cortado bastante, la prótesis se ha pronunciado mucho hacia afuera, está por dentro, por supuesto, eso es como un puñal que tú tienes metido adentro, pero yo no tengo cadera, ella está funcionando como que si fuera la cadera, pero está desprendida. Entonces, claro, yo no puedo caminar. Si eso estuviera pegado, yo pudiera caminar. Yo para dar paso tengo que estar pegada de mi esposo. La fuerza en parte me la da mi esposo. Sin embargo, con esa pierna yo manejo. O sea, para mí ese es como un milagro, manejar así con una prótesis desprendida, el acetábulo está por detrás, en la nalguita por detrás, la, la, este, la cadera se compone de un acetábulo, que es la copita que va arriba, ¿no? Entonces, o la prótesis, pues una de las partes de la prótesis. Entonces eso se me fue para atrás, eso estaba con un clavo allí en la nalguita, tengo pegada ese el acetábulo. Por un lado está la prótesis y por el otro lado está el acetábulo. Entonces es como, o sea, para mí, yo lo veo así como imposible, no sé, yo necesito pues que Dios
haga un milagro sobrenatural allí. Entonces yo me veía reflejada allí, ¿no? Y yo le decía a Dios, oye Dios, ¿cómo quisiera que de verdad cambiara mis pensamientos, mi mente, para yo poder entender cómo poder caminar en esta condición? Entonces, bueno, que el Señor haga en mí de verdad que esa mente la ponga de una manera totalmente cambiada para yo poder lograr ese milagro. Bueno, no sé, quiero descansar en el Señor en ese sentido. Amén. Gloria a Dios. Lo primero que yo te sugiero es bueno trabajar en eso, en sacar la basura, pero ¿cómo la sacamos? El cerebro tiene un problema, que tú no puedes sacar algo y dejarlo vacío, tienes que sacarlo y meter, para poderlo sacar, tienes que sacarlo y meter algo nuevo, ¿verdad? El cerebro no puede quedar vacío, después que tú aprendes algo, ahora tienes que reemplazarlo por otra cosa. Por eso es tan importante esta escuela, por eso es tan importante el devocional, porque somos alimentados, ¿ves? Y son decisiones que uno toma, así como él. Él, cuando le dijo, él fue a visitar que llamamos mentor y vio el gimnasio preparado. Yo, ¿cuándo preparaste este gimnasio? Cuando tuviste el accidente. O sea, ya él lo estaba esperando, ¿ves? Para cambiarle su manera de pensar. Pero tiene que ver la disposición. Por eso vimos el tiri y encoge, porque él se iba, volvía, se iba, porque no es fácil. Pero sí se puede. Lo otro es que, fíjense, si ustedes se dan cuenta, la película comienza con un sueño. Él tuvo un sueño. Tuvo un sueño que la pierna se le partía. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que soñamos, tenemos que tener cuidado con lo que alimentamos nuestra mente. Porque, por ejemplo, si yo sigo afirmando una sugerencia, hermano celular, ¿no? No, que tengo un clavo, Amén. que no sé qué más, que médicamente, que, o sea, lo lógico no distancia de lo ilógico. Y esto no es fácil porque usted es la que lo está viviendo, pero es que yo he vivido cosas parecidas, pues. Entonces, mientras yo afirmo lo lógico, nunca lo ilógico va a caber. ¿Ves? Nunca. Por eso es que Dios dice la palabra en Romanos 4:17 que llama lo que no es como que si fuera. Para mí es un milagro tener a mi esposa, porque es que yo fui un hombre criado en violencia, fui un hombre criado en, en mucho desorden y, y yo nunca pude tener una esposa. Yo quería tener una familia tranquila, pero terminaba en problemas, en conflictos. Terminábamos separados, golpeados. O sea, para mí, y duré 4 años solo. Pues no, yo no puedo, yo no quiero seguir haciendo daño a más nadie. Y de repente Dios me cambió los pensamientos. Y aquí estoy, ya voy a cumplir 6 años con mi esposa, felizmente casado. Un milagro. Pero tuvo que el Señor y yo disponer mi corazón, entender que tenía un problema de mis pensamientos. Era una percepción equivocada. Yo veía a la mujer como un objeto. Era un problema de percepción. Todos los problemas que tenemos es un problema de percepción. Es un problema de expectativa. Y entonces cuando cambiamos eso, entonces viene el milagro. Viene el milagro definitivamente. Cuando cambiamos lo lógico, pues la percepción que tenemos. Amén. Y fíjense que, bueno, como él soñó, pues, y se le hizo realidad. Y los sueños tenían puntos clave, que si el zapato disparejo, se le partió la pierna. O sea, hay que tener cuidado con lo que alimentamos en nuestra cabeza. Los temores. Los temores, porque lo que temes te sobrevendrá. No, no es que los temores, por ejemplo, un pianista. ¿Cuál es el temor de un pianista? Sus manos. Que le tenga una lesión en sus manos o le pase algo. Los atletas es igual. Cada atleta en un deporte tiene un temor. En caso de él eran las piernas, los temores que él tenía. Sí, y una de las cosas importantes es, oye, ese estrés, chico, ese estrés de hacer las cosas incorrectas, de hacer las cosas mal, todo el tiempo un empeño en hacer las cosas mal. Fíjate, él se fue corriendo en su motocicleta
y un accidente. O sea, hay que ser prudente. El guerrero tiene que aprender a ser prudente. Nosotros no podemos darle cabida al diablo. Muchas veces nosotros, o sea, hay cosas que nos sacamos, pues hay que sacar la basura. Y lo que él aprendió a disfrutar el camino. Fíjese cuando él se lo lleva a la montaña. Y bueno, revélame el secreto. Entonces le muestra una piedra. Él se decepcionó porque él estaba esperando algo grande. O sea, no disfruta el camino. Yo pregunto, ¿cuántos aquí disfrutan el camino? Nos ¿Ve? afanamos por llegar a algo y Estamos muy preocupados por el final. Estamos muy preocupados por la meta. Cuando yo debo trabajar en disfrutar el camino, que hoy sea el día más espectacular, ¿ve? Y trabajar un día a la vez. Muy bien, lo escucho. Amén, pastor. Bueno, de verdad que es una película muy puntual porque de los temas que hemos venido tocando es algo como que nos da más elementos para seguir llenando nuestra vida y llevarla a lo espiritual. En la película nos enseña que nosotros el, podemos tener muchos conocimientos, mucho, pero si no lo utilizamos con sabiduría, no vamos a lograr no vamos a lograr las metas, los objetivos que nos enfocamos. Eso lo había pensado yo, lo que usted dijo del primero, lo primero que llegó, del tema del sueño, que nosotros atraemos eso, las cosas que pasan en nuestra mente, nosotros las atraemos. Entonces nosotros tenemos que tener siempre y estar enfocados en los pensamientos positivos, esos pensamientos que nos llenen, que nos hagan ir en el camino, como estaba hablando, en ese camino siendo feliz, amando a nuestra esposa, a nuestros hijos, la familia, la iglesia, nuestros hermanos, nuestro prójimo, todo va engranado. Y si nosotros vamos enfocados en ese pensamiento de amor, de felicidad, en ese camino siempre vamos a ser felices. No va a haber nada que nos impida ser feliz. Ahora, hablaba un tema de lo que es las emociones. Las emociones, decía la película, que son naturales, pero cuando aprendemos a controlarlas y dominarlas, en nuestra vida somos capaces de hacer cualquier cosa que nosotros nos propongamos, siempre en las manos del Señor. Porque si no controlamos esas emociones, miren lo que le pasó a Adán, eh, que, que por su molestia, por querer hacer las cosas como él quiere, a su manera, llegó y empezó a hacer lo incorrecto, y cuando también mire como cuando desobedecemos a nuestro mentor, en ese caso, él se fue, se emborrachó, tuvo sexo, cosas que le había dicho que si lo iba a entrenar, él no hiciera. Y él fue, lo hizo y en la mañana llegó y agarró la moto y se fue y mire, pum, lo que había soñado lo atrajo. Pero en un momento de ira, en un momento de rabia, en un momento de confusión que realizó eso. Por eso que es muy importante que nosotros agarremos nuestra emoción y la controlemos, que la dominemos más que todo, para que nosotros podamos en nuestro camino, bueno, aparte de ser feliz, bueno, encontrar cualquier circunstancia que se nos presente y aparte de eso también, muy importante que veía, pues que me reflejaba, que así nos caigamos 7 veces, como dice su palabra, 7 veces cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Entonces nosotros debemos tener en cuenta que debemos caminar con el Rey de Reyes, confiados, que Él siempre nos va a llevar a la victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y algo que es importante también es que él mismo, apenas cayó, él se comenzó a entrenar. Él comenzó a fortalecer
Nosotros a veces nos caemos y nos quedamos en el piso. Nos quedamos ahí como acariciando la caída. Él se volvió a levantar. Y de verdad que todos los estudios médicos y todo señalaba que era imposible que él hiciera lo que hizo. El otro entrenador le decía, no, no, esto es imposible. Él tuvo que convencerlo. A veces nosotros tenemos que convencernos primero a nosotros mismos. Ayer yo predicaba sobre la lealtad y la fidelidad. Y bueno, comencé hablando de la fidelidad y la lealtad a Dios. Pero realmente, o aparte o sea, o como complemento a la lealtad en Dios, en nuestras autoridades, es la lealtad a nosotros mismos. ¿eh? Muchas veces nosotros somos desleales, o la mayoría de las veces somos desleales con nosotros mismos, nos latigamos, no estamos conformes como Dios nos hizo. A veces nos señalamos que soy muy gordo, que soy muy flaco, que no, hombre, tenemos que aprender a amarnos como nosotros somos, porque es que Él nos hizo así. Muchas veces existen patrones. Y aquí está el hermano Mayra, a veces en intercesión pasa, ay, es que yo quiero orar como fulana, es que yo quiero orar como fulano. O sea, si tú supieras todos los dones, las virtudes que Dios te ha dado para orar a tu manera, ¿verdad? Que tú mantengas tu identidad. Oye, qué bonito es. Pero siempre andamos viendo la habilidad de los demás, que con la actitud correcta no tiene ningún problema porque nosotros no podemos copiar, ¿verdad? Pablo dice, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. No hay problema en que imitemos, pero con la actitud correcta. Porque muchas veces el imitar es como una manera de desvirtuar lo que hay en nosotros. Y esa no debe ser la meta. La meta es que, oye, yo me siento bien, pero voy a mejorar. ¿Ves? Es diferente. Que cuando nosotros nos digamos, entonces yo no sirvo, entonces yo no soy valioso, entonces yo no valgo nada. Y ahí es donde, y el enemigo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí el enemigo me busca tirar para el suelo en esa área. ¿Ves? Él todo el tiempo busca que yo viva en el suelo, que yo, oye, hice esto mal, oye, lo dije mal. No, hombre, el Señor reprenda al diablo. Para renunciar. Eso es lo que lleva a mucha gente a renunciar a sus metas. Amén. Quiero seguirlo Amén. escuchando. Buenos días, pastor. Bueno, a mí me impactó mucho esa película, de verdad que sí, porque este, yo soy una persona que trabajaba en una oficina, pues. Yo soy una persona profesional y yo soy licenciada en administración y duré 20 años trabajando con gobernación, pues. Y el Señor me pide mi trabajo, pues. Me dice un día, entrégame tu trabajo. Y yo era así como ese joven, pues como Dan, pues, orgulloso. Este, Me sentía una persona muy orgullosa, muy altiva, porque tenía dinero, pues, y podía comprar lo que yo quisiera y tenía, ¿cómo es que? Tenía yo no sé cuántos zapatos, cuántos vestidos, cuántas cosas, pues. Y el Señor me dice, entrégame el trabajo. Y yo digo, no, Señor, tú de verdad que tú te volviste loco, yo no puedo entregarte mi trabajo, porque esa era mi personalidad, pues, la personalidad mía dependía de lo que yo tenía, pues, ¿entiendes? A pesar de que soy una persona casada y tenía hijos, pero yo me manejaba con mi dinero, pues, y el Señor me quitó todo. Y yo tuve que renunciar a mi trabajo y depender de Dios, pues. Ahorita dependo del Señor, me llamó al ministerio de intercesión y yo me veía igual a él, pues, porque como estaba, no le servía a Dios. Como yo era, yo no le servía al Señor. Entonces fui sometida a un proceso, ¿verdad? De dependencia total de Dios. Ahorita estoy dependiendo a que tengo mi esposo, pero no es lo mismo. Yo estaba acostumbrada a manejar mi dinero, pues. Y ahorita todo se lo pido al Señor y Él me lo da, pues. Entonces, como yo estaba, me iba a perder. Y ahorita
en el nombre de Jesús creo que tengo la salvación y lucho por esa salvación. Entonces estamos sometidos a procesos en nuestras vidas para poder cambiar, para que el Señor saque lo mejor de mí. Y lo más importante que yo pude ver aquí en esta película es disfrutar lo que haces. Disfrutar lo que haces. Vivir la vida, ¿verdad? Vivirla, de verdad. O sea, estamos tan preocupados por tantas cosas que el tiempo es muy corto. Es muy corto el tiempo. Entonces, disfruta. O sea, yo decía, Señor, o sea, es tremendo. La película es demasiado tremenda. ¿Ve? Entonces, disfrutar tu familia, disfrutar servirle a Dios con amor, con entrega, con pasión. Amén. Quisiera decir muchas cosas, pero el tiempo es cortijo. Amén. Amén. Qué hermoso que podamos, que nuestros ojos sean abiertos, amados. Qué hermoso que nuestros ojos sean abiertos. A mí lo que más me impactó de la película cuando la vi, hace unos 5 años, 6 años, lo que más me impactó de la película es que yo pudiera ver una película mundana que me abriera los ojos, porque yo estaba muy religioso. Y esta es una película que no es cristiana, obviamente. Entonces muchas veces nos volvemos religiosos. Cuando yo vi la película, la vi en un tiempo en el que yo estaba muy atrapado con mis pensamientos. Por cierto, esta película me la recomendó una señora que no es cristiana. Ella es una mujer que le va muy bien, una mujer multimillonaria. Le va muy bien. Y Dios me la mandó como mentora por un tiempo. Así como la película La Cabaña, ¿verdad? Que Dios se le presentó como una mujer, porque si le mandaba un hombre no podía, no iba a haber el mismo efecto, porque él rechazaba la figura paterna. Y esa mujer se presentó en mi vida como algo que yo necesitaba. Ya yo estaba rechazando todo lo que había a mi alrededor. Y Dios usó a esa mujer para fortalecer mi fe. Yo recuerdo que yo no tenía esposa. Y ella me dijo, José, ¿por qué tú que eres cristiano, por qué tú no crees en el fruto? Yo decía, ¿cómo así como el fruto? Sí, en el fruto, porque todo lo que te rodea es tu fruto. Ella me lo explicaba de una manera diferente, porque ¿qué pasa? Por los frutos los conoceré. Entonces uno se imagina, ¿verdad? En la iglesia, la ovejita, se imagina. O sea, tú no llevas el fruto a todo el contexto de tu vida. Porque te lo explica tan religioso muchas veces que tú lo llevas puro a la iglesia. Cuando realmente el fruto es todo. Todo lo que me rodea es mi fruto. Pastor, ¿cómo usted sabe lo que yo estoy pensando? Por la forma como te visten, por la forma en que habla, por cómo están tus cosas. Las cosas se parecen a su dueño. ¿Cómo están tus cosas? Si habla en la maleta de tu carro, ¿cómo está? ¿Ordenadito o un desastre? ¿Cómo está tu cuarto ahorita? Porque así como está tu cuarto, está tu mente. Todo es tu fruto. ¿Cómo cargas tus zapatos? Limpiecitos, sucios. Porque si lo cargas sucio, así está la mente. Aló. O sea, caer en este estado de conciencia es muy útil. A veces golpea, entonces yo no sirvo porque mi cuarto está desordenado. No lo tomes así. Sencillamente, ni siquiera ordena el cuarto. Ordena tu mente. ¿Ves? Ordena tus pensamientos. Cuando tú ordenas tu mente, todo alrededor comienza a ordenarse. Porque el secreto no está afuera, el secreto está dentro, como lo decía alguien en el análisis. O sea, el secreto está en ordenar adentro. La gente se esmera en ordenar afuera. Cuando realmente debe ordenar es adentro, sus pensamientos. Pastor, ¿cómo ordeno mis pensamientos? Lo primero que te tienes que hacer consciente de que tienes un desorden en la cabeza. ¿Ves? Si tú no estás disfrutando el camino es porque hay un desorden. Lo primero que tú tienes en tu mente, ¿verdad? Cuando no disfrutas del camino es que Dios se equivoca.
es que Dios hace las cosas mal, que Dios es soberano para algunas cosas y otras no. El afán. Yo me acuerdo que, usted sabe que yo vivo en la finca y los viernes siempre ha sido el día de 3 años que tenemos aquí, 4 años que vamos a cumplir con el lío de la bomba, pues. Y hay como 10 elementos que, oye, la bomba, las culebras, el monte, y la manguera. Y entonces todos los viernes para conectar el agua. Y un día se me cayó la bomba, yo me caí, la bomba no prendía. Yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres conmigo? ¿Por qué tú permites esto? ¿Hasta cuándo? Y era él, ¿verdad? Era él, ¿verdad? Enseñándome a qué, a tener paciencia. Enseñándome qué, a disfrutar el camino. Hoy día, amado, mira, parece mentira, pero yo hoy voy a poner la bomba y disfruto el asunto. Y ya no es tan engorroso. Y ya no es tan engorroso como antes. Esto era antes un infierno. ¿Ves? Pero ¿qué cambió? Es la misma manguera, es la misma bomba, es la misma luz, es el mismo trayecto. ¿Qué cambió? Mi mente, como yo lo veo ahora. Y yo voy, antes yo me paraba de madrugada y era un sub. Mira, eran las 3 de la tarde, no habíamos llenado y era aquel infierno. Ahora yo voy a veces a las 9 de la mañana, la prendo y cuando llega la hora tenemos llenos 2 tanques. A las 5 de la mañana. Sí. ¿Ves? Entonces, ¿qué cambió mi mente? Dios me ha preparado para ser un hombre paciente, un hombre que disfrute el camino, que sepa lo que tengo que hacer. ¿Ves? Y un guerrero, mira, a veces la gente, no, que yo voy a aprender a interceder. Hermano, más que aprender a interceder, aprende a disfrutar el camino. Aprende a vivir. Aprende a amar lo que tienes. La gente que está a tu alrededor, disfrútalo. Porque ¿de qué te vale ser un guerrero en la iglesia y ser un desastre en la casa? Que por cierto, eso no llega a ningún lado. Bueno, aquí está el hermano Mayra, intercesora ahí en Puerto La Cruz, de la iglesia madre. Una persona va intercediendo y con un infierno adentro, eso no llega a ningún lado, hermano. La intercesión que llega al cielo es cuando el corazón está alineado a Dios. El morir todos los días, precisamente a toda esa idea equivocada, a ese afán. Y en el ministerio de intercesión el afán se le acaba a cualquiera, porque ahí maneja todo con cronograma, es cuando te toca, no cuando tú quieres. Y bueno, y el apóstol, ¿verdad? Que vive siendo usada por Dios y cambia todo. Ahora esto se va a hacer así, ya tú lo tenías de una manera, ahora te lo cambian y te lo ponen de otra manera. Un fogueo todos los días. Es un fogueo todos los días. Ahora no son 3 días de ayuno, ahora son 7. Ahora es una semana. ¿Ves? Entonces todo eso te forma para prepararte para lo imprevisto, para, no sé si me están agarrando la idea. O sea, realmente es un trabajo de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está trabajando en nosotros? ¿Por qué nos Hay lleva a una la iglesia? disciplina, pastor. Hay ¿Cómo? una disciplina. Hay una disciplina constantemente. Una ¿Ve? disciplina constantemente que va Una siendo disciplina cambiada para que no en te la habitúes. oración, una Ajá. disciplina en la oración, en el ayuno, en la búsqueda con el Señor. O sea, ella, la apóstol Gladys representa a Sócrates, pues. Nos dice las cosas, lo que estamos haciendo mal, nos corrige, como es que yo veía a Sócrates y yo veía al apóstol Gladys allí, a veces cosas que no nos gustan, pero tenemos que sujetarnos, pues. Entonces a veces, cónchale, que yo quiero, pero es así, no es así como lo tienes que hacer, pues. ¿Ve? Entonces yo decía, ay, Dios mío santo, Señor enseñándonos, pues. Dios de verdad que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el final. Gloria a Dios. Así es. Muy bien. Sí, el apóstol Gladys, imagínate. Yo tuve el privilegio de tenerla aquí en la finca, Dios mío. Y yo les primo. Y cuando estuve en Puerto La Cruz, yo cuando voy allá me quedo con ellos en su casa. Y le sacamos el provecho al apóstol, ¿verdad? Porque ella, yo recuerdo un día que yo iba a hablar con el apóstol, un asunto legal, y que él me invitó y él se le presentó un inconveniente y la que estaba era el apóstol. Y el apóstol iba a salir. Y cuando nosotros llegamos, ella dijo, no, yo me voy a quedar con ustedes, ya entendí lo que Dios quiere que haga. Y empezó a enseñarnos lo de la escuela de oración, empezó a enseñarnos. Ahora ya fue que levantamos la escuela. Y nosotros llegamos a Valencia
levantando la escuela de oración. Inmediatamente con todo lo que ella nos enseñó, pasó 3 horas explicándonos detalle por detalle el libro de Conquistando las Puertas del Enemigo. O sea, todo un trabajo hermoso, fíjate. Ella decidió quedarse ahí con nosotros, pues, enseñándonos. Y siempre está pendiente, siempre, gracias a Dios por la vida de mi apóstol Gladys. Entonces, debemos disfrutar el camino, amado, debemos disfrutar el camino. Esto no quiere decir que caigamos en libertinaje, ¿verdad? Que no se malentienda, sino disfrutar el camino, disfrutar lo que Dios nos está enseñando. A veces el afán, el no entender de disfrutar el camino nos lleva como cuando él se lo encontró en el puente, ¿verdad? Él dice que nada está pasando, ¿cómo que nada está pasando? Y le hizo ver la visión de que todo lo que estaba pasando a su alrededor. Pero lo tuvo que lanzar en el agua para que se pudiera concentrar. Y la parte de, porque a veces estamos afanados y no vemos los detalles del Señor. En la parte de la película, cuando él activó su sentido, que empezó a escuchar lo más mínimo, ver lo más pequeño, lo que anteriormente antes era insignificante, y él no lo veía por el afán que tenía. Exactamente, ¿ves? Entonces un guerrero que no pueda observar a su alrededor, ¿qué tipo de guerrero es? Porque acuérdense que esto es una escuela de guerreros espirituales, Dios nos está enseñando, ¿eh? Entonces debemos activar nuestro sentido. Y esta señora que yo le estoy contando fue la que o sea, esa señora Dios la usó para fortalecerme la fe tremendamente. Porque si yo siempre hablaba con ella los temas, pues bueno, de esposa, la cosa, uno siempre habla de lo que tiene lleno en el corazón, ¿ves? Y ella me dijo, ¿y por qué no me presentas a tu esposa? Y yo decía, ya, esta tipa se volvió loca. Le estoy diciendo que no tengo esposa y me está diciendo que le presente a mi esposa, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, bueno, tú no crees en un Dios que llama lo que no es como que si fuera, y me cacheteó, ¡pam, pam! ¿Ves? Y ella me dijo, Dios nunca te va a dar nada desde la necesidad. Él te va a dar las cosas desde el agradecimiento, ¿ves? De saber que ella lo tiene, no desde la necesidad. Dios nunca da nada. Yo decía, esta tipa, ¿cómo conoce de Biblia? O sea, pero me lo explicaba de una manera que no era religiosa, pues, sino lo explicaba todo al lenguaje del día. Y me acordé del apóstol Pablo. El apóstol Pablo hablaba arameo cuando le convenía, hablaba hebreo cuando le convenía y hablaba griego cuando le convenía. Y se hacía rico, pobre, o sea, de acuerdo a la conveniencia, él se transformaba. No, tenemos que aprender a hacer eso. Y ella me habló en un lenguaje que yo entendí la fe. Y ella me llamaba, mira tu esposa, ¿cómo está? Te la paso. Y ese era un juego, pero ese juego, ¿verdad? Cambió en mi corazón la necesidad. ¿Eh? Cambió en mi corazón la necesidad. Y ahora yo tenía una esposa que no tenía, pero sí la tenía. De hecho, una vez me invitó, mi pastor me delegó que predicara. Y yo cuando estoy en medio de la prédica, hablando de la fe, por cierto, les digo, y les presento a mi esposa. Y cuando le digo me presento a mi esposa y la agarro de mano, visualmente ella no estaba ahí. Ella no estaba ahí. Pero yo ya tenía días comiendo con mi esposa, ¿verdad? Yo ponía 2 platos y te dirá, pastor, usted se volvió loco, porque las cosas de Dios son locura. ¿Verdad? La pregunta es, ¿qué tú quieres lograr en la vida? Tú tienes que llegar a presentarle eso a los demás. ¿Ves? Tienes que exponer tu caso, tienes que exponer tu triunfo por adelantado para que se pueda materializar, porque todo lo que tú logras en lo físico, ¿verdad? En el mundo natural, es porque se fraguó en el mundo espiritual. ¿Eh? Lo meditaste, lo creíste, lo viste y después se hizo realidad. Eso fue lo que hizo Dios, lo que nos enseña desde el Génesis. ¿Ves? Lo que nos enseña desde el Génesis. Hagamos al hombre. Y después hicieron al hombre. Después que dijeron hagamos, es que lo hicieron. Y después, y vimos que el hombre que era bueno. ¿Eh? O vimos que no era bueno que el hombre estuviera solo. O sea, después evaluaron. Entonces, en nuestra vida, o sea, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quieres caminar? Te tienes que presentar caminando en tu pensamiento, caminando. Tienes que olvidarte toda la lógica. Amada Zulay, te amamos. Yo sé que Dios va a hacer algo poderoso. ¿Ves? Amén, yo lo hago, pastor. Usted no se imagina, yo corro con mi mente.
yo me veo danzando. Y ustedes lo van a ver, yo sé que ustedes lo van a ver porque el Señor me lo prometió y es lo que promete. Y a medida que te rodea de gente que te lo afirme, y a medida que tú lo afirmas, entonces quiere decir que estás cerquita. Estás cerquita ese día. Amén. Amén. Pero mientras llegue ese día, tienes que disfrutar el camino. Disfrutar el camino de lo que Dios te entregó. Bueno, yo tuve así como 6 meses y les presento a mi esposa y les presento a mi esposa. Y miren qué hermosa es mi esposa. Tiene el cabello largo, una flaca, hermosa. Mira cómo sonríe. La gente decía, este tipo está loco. Loco están ustedes. Y el del mapa que tienes tú ahí, el mapa mental. Ajá. Delgadita, cabello largo. Yo tengo un mapa. Yo se lo mostré el otro día, ¿recuerdan? ¿O no recuerdan? ¿Aló? Yo lo recuerdo. Ajá, vamos a volverse a poner. Porque yo les he mandado hacer un mapa. Creo que ninguno lo ha hecho. Y a veces estas cosas juegan un papel importante. Porque yo tengo que ser capaz, de visualizar, tengo que ser capaz de meditar, tengo que ser capaz de sentirme en posesión de, ¿ves? Porque cuando nosotros pedimos desde la necesidad no llega. Tienes que sentirte en posesión. La gente que todo el tiempo anda pensando en miseria nunca va a tener abundancia. Le llega un dinerito y se le va como salir agua. ¿Por qué? Porque él piensa en miseria. ¿Ves? Cuando tú empiezas a tomar decisiones como una persona con dinero, por ejemplo, y te comienzas a comportar, ¿ves? Por ejemplo, mira, hay que poner tanto, listo, tal día lo traigo. Se acabó el problema. ¿Aló? Pero ¿cuál es el problema de la mayoría? Que quiere tener dinero, él tiene la aspiración, pero cuando habla de dinero se lucha. Entonces tiene un corazón miserable, pues. Y si entre el corazón miserable y el deseo de ser rico, ¿cuál gana? ¿Aló? Corazón miserable. No, y se ve que no tiene. Se ve que revisa de una vez las cuentas, están en cero. Exacto, sigue viendo su realidad, que yo la llamo la realidad, lo irreal, porque dice la palabra que lo que tú ves no es eterno, que lo que no ves es eterno, ¿ves? Lo real es lo que no ves. Entonces la persona sigue pensando en la miseria, y mientras siga pensando en la miseria, mientras tenga un corazón miserable, nunca va a tener, porque es que el dinero siempre va a seguir la calidad de pensamiento que tú tienes. Tu salud siempre va a seguir la calidad de pensamiento que tú tienes. Tu estabilidad emocional siempre va a seguir la... ¿Cómo sabe una persona que está mal en esa área? Por el fruto, ¿ves? Por el fruto, por las cosas que pasan. Oye, estoy mal emocionalmente, tienes que reconocerlo. Estoy mal económicamente, tienes que reconocerlo. Estoy mal familiarmente, tienes que reconocerlo. ¿Ves? Cuando tú lo reconoces, entonces te haces consciente y comienzas a trabajar en la meta que quieres, que primero la tienes que tener en tu cabeza. Primero que todo la tienes que tener en tu cabeza. ¿Ves? Primero que todo tienes que caminar en tu cabeza. Primero que todo tienes que ser rico en tu cabeza. Ay, qué rico un cafecito después que pasan los ayunos, ¿verdad? Entonces, no sé si Dios le está hablando a alguien, pero tenemos que primero tenerlo en la cabeza, ¿verdad? Fíjense que el Señor le dijo a Abraham, mira, vete, deja tu tierra y tu parentela, y una tierra que yo te entregaré. Él no le dijo por dónde iba. Yo te digo una broma, hay que tener, ¿verdad? Riñones, para hacer lo que hizo Abraham. Por eso es el padre de la fe. ¿Ves? Por eso es el padre de la fe. Él dejó todo y fue y sin saber para dónde. Pero él enseguida entendió, a donde Dios me lleve es mejor que el lugar donde yo estoy. Si nosotros pudiéramos extraer eso solamente, que a donde Dios te va a llevar es mejor que el lugar donde tú estás. Por eso yo oigo a la hermana Mayra y yo estaba oyendo como mi historia, porque también yo tenía una empresa con la cual yo trabajaba, viajaba por el mundo, yo agarraba un avión cada ratico por donde quería, ¿ves? Y viajaba por el mundo y yo era como adicto a esa empresa. Y Dios me dijo, hasta hoy. Y yo cerré la empresa,
Yo más nunca trabajé en empresa y yo le entregué a Dios eso. Y entonces la gente me veía era predicando. Y yo predicaba de mañana, tarde y noche. Yo me entregué al Señor. Te estoy hablando 12, 13 años atrás. Entregadito. La gente se quedaba loca porque yo andaba era predicando de día y de noche a toda hora. Yo la gente la levantaba a las 4 de la mañana para los devocionales. Y te estoy hablando que era nuevo creyente yo. Yo me iba a las casas de los hermanos, pum, pum. Uy, hermano, ¿qué hacen por aquí a las 4 de la mañana? Vengo a tener un devocional con ustedes. ¿Ves? Y después los testimonios. Gente que vivía en situaciones y yo no sabía. Yo llegaba a la casa de los líderes, de los mentores. Bueno, ves que vengo a tener devocional con ustedes, si me lo permiten. Oye, hermano, pasa adelante. Y ellos eran mi autoridad, ellos eran mis líderes. Y eran ovejitas también otros. Yo me acuerdo, no sé, como que más de 200 personas yo les toqué la puerta para un devocional de nuevo Pastor, creyente. pastor, quiero decirle algo. Ah, adelante, Bueno, hija. sí, este, yo soy danzarina de mi band, pertenezco al Ministerio de Danza, soy mentora y ya tengo otro mentor, de verdad, ya tengo otro mentor, o sea, y ¿cómo le digo? Y de verdad que yo digo, Señor, o sea, y mi esposo por fe es convertido, pues, vea. Y yo digo, Señor, y, o sea, Dios no se equivoca. Dios cuando te llama, sabe por qué te está llamando, ¿ve? O sea, Él me sacó de allí porque instrumento me soy en tus manos. O sea, yo soy un instrumento del Señor. Y mi esposo me dice, yo no sé por qué tú te metes en tantas cosas. Pero yo le digo, pero es que no soy yo, el Señor me lleva. Ese es el Señor, o sea, es la pasión, es enamorarme de lo que Dios ama. Y que Dios ama son las almas. Y yo debo amar las almas porque si yo amo a Dios, yo tengo que amar lo que Dios ama. ¿Ve? Entonces yo digo, Señor, o sea, y tú me preguntarás cómo hago, pero yo atiendo mi casa, atiendo a mi esposo, atiendo el ministerio y atiendo a mis discípulos. Y para todo hay tiempo. Lo que tú tienes que hacer es organizar tu tiempo, no perder el tiempo. Y así enseño a mis discípulos. O sea, tú no puedes hacer algo mecánicamente, tú tienes que hacer algo porque a ti te apasiona hacerlo. Y vuelvo otra vez a repetir la palabra. ¿Ve? Entonces, yo pienso que Dios ha inyectado algo poderoso dentro de nosotros. Y yo cuando le danzo al Señor, yo le danzo al Señor porque yo lo siento, porque yo siento su presencia en mí, porque yo ministro en lo que el Señor ha depositado en mí. Porque yo no puedo vivir una vida de mentira, yo tengo que vivir una vida de verdad. Y perdóneme por el tiempo. No, Amén. tranquila, yo te entiendo y es de provecho para todos nosotros entender eh, o oír sobre la pasión, porque la pasión primero viene a la mente, ¿verdad? De lo que Amén. Dios espera de Cambiar la nosotros, mentalidad. Ujú. lo que Dios, la expectativa de Dios con nosotros. Él siempre nos ve como producto terminado. Él tiene la expectativa correcta de nosotros. Nosotros somos los que no tenemos la expectativa correcta, nos latigamos, no estamos conformes como somos y realmente a veces yo veo predicando a otros, o lo veía antes, yo decía, ay, yo quiero predicar así, cuando realmente Dios me entregó un don y yo lo debo hacer como a la manera que Dios me hizo, yo no puedo hacerlo a la manera que otro lo hace. Tengo mis cualidades que Dios me entregó, ¿verdad? Y yo tengo que aprender a valorar lo que Dios me dio, aprender a valorar. La gente del mundo exterior no lo va a entender, porque el llamado de Dios es personal. ¿Ves? El llamado de Dios es personal con cada uno. Te llamó a esto, te llamó a aquel. Y Dios es el que te prepara. Y Él es el que entiende lo que te está pidiendo. ¿Cómo se sintieron las familiares de Abraham cuando el Señor le dijo a Abraham, vete, deja tu tierra y tu parentela? O sea, dijeron, este está fumado, está loco, este está... O sea, ¿qué tipo es este? ¿Con quién estamos? No te conozco. ¿Cómo que vámonos? ¿Y para dónde? No sé para dónde, pero vámonos. No, chicos. ¿Ves? O sea, el llamado lo entiende la persona. Y claro, con el tiempo,
los que están alrededor, ¿verdad? También lo entienden. Con el tiempo se convierte también, tu esposo se va a convertir. ¿Por qué no se ha convertido? Bueno, porque él es un tiburón que te mantiene viva. ¿Ves? Él es el instrumento de Dios para mantenerte viva. Y por Amén, eso amén. no se ha convertido. ¿Ves? Ahora, cuando se cumple la enseñanza, se convierte. Porque a Dios no le cuesta nada. Yo siempre digo, mira, si Dios me convirtió a mí, que yo era un tipo tan arrogante, como le dije, vivía viajando, vivía en mi carro, vivía con buenos ingresos, y peleón, altivo. Yo había sido prefecto en Huigo, ocupé muchos cargos en la administración pública, o sea, yo era el tipo que estaba montado en el cielo. Yo no creía en cristiano, no creía en nadie. Si Dios me convirtió a mí, no, puede convertir a cualquiera, porque para hablarme a mí era terrible. Yo recuerdo una vez que le dije a un muchacho cristiano, ¿cómo tú me demuestras a mí que tu religión es la que realmente es? ¿Ves? Y el hombre me acuerdo que me dijo, porque el Dios de mi religión, como tú llamas, la tumba está vacía. ¿Cómo? ¿Vacía? Sí, todos los dioses o los representantes de las religiones, sus huesos están ahí en su tumba. El único que no está es el mío. Y eso me impactó. Yo no se lo reconocí al muchacho, porque uno cuando quiere discutir, discute. Pero yo entendí, ¿ves? Entendí lo que él me estaba predicando. ¿Ves? La tumba de Cristo está vacía y Él hoy vive en nuestros corazones. Está vivito y coleando y vive en nuestros corazones. Amén, hermano. Bueno, llegó la hora del devocional. Yo los bendigo. Les invito a reflexionar sobre lo que aprendieron. Cada vez que coloquen que aprendieron, la idea no es colocar un análisis superfluo. La idea es que usted lo relacione con un aspecto de su vida, que lo logre relacionar. En homilética le llaman la aplicación, de tal manera que usted pueda caer en cuenta en las cosas que debe transformar. ¿Qué parte del pensamiento tengo que transformar? ¿Qué parte de mi comportamiento debo cambiar? ¿Qué punto de mi conciencia yo debo llamar? ¿Eh? Amén, amado. Siempre que presente un análisis, involúcrense, porque lo que se trata es de cambiar el pensamiento, de crear una disciplina a nuestro alrededor de pensamiento, una estructura de pensamiento que nos favorezca. Amén, les bendigo. Vamos al devocional.